Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Al otro lado, bajo el resplandor de las fogatas que se extendían hasta el horizonte, había un ejército del que se decía que contaba con 1 millón de hombres. Nosotros éramos solo 47,000. Y sin embargo, en el silencio entre los latidos del corazón, nos preparamos para un choque que sacudiría los cimientos de los imperios. Pero él se negó. Alejandro, en el corazón de nuestro ejército, rechazó toda oferta de compromiso, toda tentación de demora. Esa negativa era más que confianza. Era una declaración, no solo de guerra, sino de destino. Creía que el destino no estaba escrito en las estrellas, sino esculpido por aquellos lo suficientemente audaces como para alcanzar lo imposible. Así que nos alineamos bajo el sol. 47,000 contra una fuerza que solo podíamos adivinar. El polvo de sus caballos se elevaba como un muro en el horizonte. Frente a una fuerza muchas veces mayor, el genio táctico de Alejandro sería puesto a prueba hasta el límite. Pero confiábamos en él. Nos había guiado a través de ríos, desiertos y montañas, y nunca había fallado. Cuando el arma psicológica de Darío falló, la trampa de Alejandro estaba lista. La caballería persa, vasta y orgullosa, fue atraída hacia los flancos. Ahí no encontraron debilidad, sino cuchillas esperando. Cuando el enemigo avanzó, el centro se abrió y apareció la brecha que Alejandro había estado esperando. Nunca desperdició una oportunidad, ni en batalla, ni en la historia. Pero Alejandro había previsto esto. No los enfrentó de frente con filas lentas y pesadas. Usó velocidad, usó precisión. Cada movimiento de sus tropas estaba ensayado, cada respuesta calculada. Manejaba a su ejército como una espada. Toda nuestra caballería de élite giró como una sola. Como un solo pensamiento, giramos y atacamos. Corrimos hacia el vacío, hacia el centro expuesto. Para los soldados persas ahí fue como un tsunami de hierro y carne. Una tormenta de bronce, cuero y voluntad inquebrantable. Y una vez más, como en Isos, ante el asalto frontal de Alejandro, Darío entró en pánico y huyó. La huida del rey destrozó a todo su ejército. Cuando un líder da la espalda, los corazones de los soldados se quiebran. El pánico se propagó más rápido que las flechas, y así cambió la marea. Al atardecer, la victoria era nuestra. Una victoria completa, aplastante. Los campos estaban cubiertos con los restos rotos de la ambición del gran rey. La victoria en Gaugamela había abierto las puertas al corazón del imperio persa. Su destino, antes esculpido en oro, ahora estaba sellado con sangre y polvo. Alejandro entró en las grandes capitales sin resistencia. Susa, Ecbatana y Babilonia, nombres de mitos, abrieron sus puertas sin lucha. En Babilonia nos recibieron no como invasores, sino como libertadores. Tiraron flores en lugar de lanzas. Para muchos, el dominio de los aquemenidas se había vuelto una carga demasiado pesada. Pero no todos celebraron. Algunos creían que era un acto de venganza política cuidadosamente calculado. Una declaración de que la guerra griega de venganza había terminado. Fuera cual fuera la causa, el fuego se había encendido, literal y simbólicamente. La destrucción de Persépolis fue un acto profundamente simbólico. Sus pilares de mármol y salones dorados reducidos a brasas marcó el colapso irreversible de la dinastía aquemenida. El mayor palacio de Oriente quedó ardiendo, no solo por el fuego, sino por la historia misma. Cuando las llamas de Persépolis se apagaron, la persecución de Darío continuó. No habría paz mientras él respirara. Pero su prestigio se había derrumbado por completo. Sus guardias disminuyeron. Su huida se convirtió en un arrastre. Llegamos justo después de que exhalara su último aliento. Alejandro permaneció en silencio. Mostró dolor y respeto por su oponente derrotado. En ese momento no hubo odio, solo reconocimiento de un rey que había caído y otro que se había levantado. Y en ese momento cambió todo el rumbo de la guerra. Se vistió con ropas persas. No se posicionó como enemigo, sino como sucesor legítimo. Tomó el mando para castigar al traidor y usurpador Besos. Pero la victoria de nombre no era suficiente. En el este, la rebelión crecía. Atacaban nuestros puntos más débiles. Asaltaban, retrocedían, desaparecían, causaban daño y se esfumaban antes de que pudiéramos formar la falange.
Nuestra máquina de guerra, diseñada para aplastar imperios, era casi inútil, ahora inservible ante enemigos que nunca daban la cara. No era guerra, era luchar contra fantasmas. La guerra fue costosa. En la única gran derrota de la campaña, un destacamento fue engañado y destruido por completo. No encontramos sobrevivientes. Fue un golpe, una humillación para un ejército que se creía invencible. Pero Alejandro se adaptó. Formó unidades móviles, combinando caballería y infantería ligera, capaces de reaccionar rápidamente y perseguir en cualquier terreno. Aprendió de cada fracaso. Dejó que el terreno se convirtiera en su maestro. Poco a poco, las nuevas tácticas comenzaron a funcionar. La marea volvió a cambiar. Pudimos cazarlos. La campaña, sin embargo, aún no había terminado. Más allá de los desiertos y montañas, había más reinos, más rivales y más desafíos. A medida que avanzábamos, las líneas de suministro se estiraban y la moral se tensionaba, pero su fuego no se apagaba. Las ambiciones de Alejandro ya no se limitaban al mundo conocido, soñaba con llegar al borde de la tierra, donde terminaban los océanos y comenzaban los mitos. Y nosotros, sus soldados, lo seguíamos, aún creyendo, aún esperando, aún luchando.